Alabado sea el nombre del Señor. Sea bienvenido, amado hermano, en esta hora, esta tarde de domingo. Sea bienvenido al Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Yo soy el pastor Ramiro Moreno. Aleluya. En esta hora, lo prometido es deuda. ¿Verdad? Dijimos semanas anteriores que íbamos a estar hablando, íbamos a estar enseñando acerca de acontecimientos que sucedieron durante una celebración de la Pascua, la Pascua bíblica. Amén. Y en esta tarde, hermano, la Pascua bíblica se estará celebrando 30 de este mes de marzo. Amén. Pero tenemos que hablar de acontecimientos que sucedieron durante esa fiesta. Las 2 semanas previas antes de la celebración, pues vamos a estar hablando precisamente de lo que se hace en la celebración de la Pascua. Vamos a estar escudriñando las Escrituras, ¿verdad? Ya descubrimos en programas anteriores, en estudios anteriores, que efectivamente como creyentes en Yeshua, en Jesús como el Mesías de Israel, nosotros tenemos que seguir celebrando, porque Jesús dijo que Él va a volver a comer la Pascua cuando se cumpla en el reino de Dios. El Padre Eterno la ordenó por estatuto perpetuo, y vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles que los primeros discípulos, oiga, ellos siguieron celebrando la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? Entonces nosotros también. Ahora, hoy día, hermano, en esta tarde vamos a hablar, a ver si es verdad, algo que se nos ha venido enseñando por siglos y siglos. Oiga, de que Jesús murió un viernes por la tarde y resucitó un domingo por la mañana. Vamos a ver hoy a través de las Escrituras, hermanos, si eso es verdad o no lo es. Vamos a tomar en cuenta lo que está escrito aquí en la bendita palabra de Dios, para saber si eso es verdad o no, hermano. Porque una cosa es lo que enseñan los hombres, los sistemas religiosos, pero otra cosa es lo que está escrito aquí, en la palabra de Dios. Amén. Así es que en eso nos vamos a concentrar en esta tarde, porque pues, ese es el hecho más importante, hermano, para todo creyente, ¿no? En Jesús, en Yeshua, como el Mesías de Israel. Es su muerte y resurrección. Oiga, entonces, sabemos que mucha parte del cristianismo, a esa semana, cuando se dieron esos acontecimientos, se le llama la Semana Santa, ¿verdad? Y el día que Él resucitó se le conoce como el Domingo de Resurrección. Amén. Esa es la doctrina, hermano, que se nos ha enseñado en el sistema religioso, como vuelvo a repetir, por siglos y siglos, la cual enfatiza que Jesús, que Yeshua, murió un Viernes Santo por la tarde y que resucitó un domingo por la mañana. Y como le vuelvo a repetir, en esa enseñanza es en la que creen millones de cristianos de toda denominación en todo el mundo. Pero que casi nadie se ha atrevido a cuestionar esto. Y no me refiero a que se cuestione la muerte y resurrección del Señor. No. Sino cuestionar los días que se nos ha dicho, que se nos ha enseñado, ¿no? El día de su muerte y el día de su resurrección. A eso me refiero, que no se ha cuestionado. Sino que se ha tomado como si fuera una verdad absoluta. Pero para aquellos pocos que sí nos hemos atrevido a cuestionar dichos días, muchas veces se nos va a acusar de ser herejes, de ser ignorantes, de ser blasfemos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que esos pocos, hermanos, que nos hemos atrevido a cuestionar el día de la muerte y el día de la resurrección de Jesús, de Yeshua, es porque sin duda estamos tomando en cuenta en nuestras vidas, oiga, las palabras que el mismo Jesús dejó como la única señal en las Escrituras acerca de su propia muerte y resurrección. Es que eso es lo que hace la diferencia, hermano. Cuando uno empieza a tomar en cuenta lo que está escrito en la bendita palabra de Dios, ahí es donde uno ve que, caray, aquí ya hay algo raro. Esto ya no concuerda con lo que se nos ha sido enseñado.
Entonces, vamos a tomar esta oportunidad, hermano, para pedir a todo el pueblo cristiano de cualquier denominación que escuche y vea esta enseñanza. Lo que le quiero pedir es que, hermano, que tomen en cuenta en sus vidas las palabras que el mismo Jesús habló acerca de su propia muerte y resurrección. Y no solamente que crean a mis palabras, no, que crean a las palabras que Jesús habló. Ni tampoco crean a las palabras de ningún otro hombre, no. Crean solamente a las palabras que Jesús habló en cuanto a su propia muerte y resurrección. Porque si esta es la única señal, oiga, que el mismo Jesús dejó acerca de su muerte y resurrección, si esta está de acuerdo con lo que ha sido enseñado, pues entonces no hay ningún problema. Pero si no es así, entonces sí tendríamos un gran problema con la doctrina y la enseñanza que hemos recibido. Y las palabras que Jesús dejó como la única señal acerca de su muerte y resurrección se encuentran escritas en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 38 al 40, el cual dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora, ¿será que Jesús entendía, hermano, como entendemos nosotros actualmente? Es decir, ¿será que Jesús sabía que el día tiene 12 horas y la noche tiene otras 12 horas? ¿Será que Jesús sabía eso? Sí, hermano. Mira, está escrito en Juan capítulo 11, verso 9. Dice, respondió Jesús a los discípulos, ¿no? Dice, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Se das cuenta? O sea, Jesús sabía que el día, la luz, tenía 12 horas. Más 12 horas de noche, ¿no? Ahí está. Entonces, de acuerdo a las palabras que habló Jesús, un día tiene 12 horas. Una noche, 12 horas. Un total de 24 horas, ¿verdad? Pero él dijo que su cuerpo iba a estar, ¿cuántos? 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, ¿verdad? Entonces tenemos que multiplicar 24 por 3, lo cual nos da 72 horas. Es lo que dijo Jesús, que su cuerpo iba a estar en el corazón de la tierra por 72 horas. Ahora, ¿qué es lo que nos han enseñado los hombres? ¿Qué es lo que el sistema religioso nos ha enseñado en cuanto a la muerte y resurrección de Jesús? Como vuelvo a repetir, nos ha dicho, nos ha enseñado que Jesús murió un viernes por la tarde, y de hecho si leemos en los evangelios, dice que Él murió a la hora novena. La hora novena son las 3 de la tarde. Pero también leemos que su cuerpo tenía que ser bajado de la cruz y ser puesto en un sepulcro antes de empezar el día de reposo de gran solemnidad. Así se leen los evangelios, ¿no? Entonces, ¿a qué horas empiezan los días de reposo, hermano? A las 6 de la tarde. Entonces su cuerpo tuvo que ser bajado de la cruz antes de las 6 de la tarde. Supongamos que fue bajado a las 5. Oye, a las 5 de la tarde. Del viernes, ¿verdad? Ok. Entonces, de 5 de la tarde de viernes a 5 de la tarde del sábado, ¿cuántas horas son? 24. Y de sábado de 5 de la tarde a domingo a las 5 de la mañana, porque supongamos que resucitó muy temprano el domingo, ¿no? Serían 12 horas más, lo que haría un total de 36 horas. ¿Correcto? Eso es lo que nos han enseñado
enseñado a los hombres. Eso es lo que el sistema religioso nos ha enseñado. Que el cuerpo de Jesús estuvo en el corazón de la tierra. ¿Por cuántas horas? Por 36. Caray, ¿se da cuenta? Como cuando empezamos a ver lo que está escrito y lo comparamos con lo que se nos ha sido enseñado, ahí nos damos cuenta de que, caray, aquí ya no concuerda esto. Jesús dijo que su cuerpo iba a estar en el corazón de la tierra por 72 horas, pero lo que se nos ha sido enseñado por el sistema religioso es que solamente estuvo 36. Oiga, 36 es la mitad de 72. O sea, no estamos hablando de una diferencia mínima de un par de horas, no. Estamos hablando, hermano, de la mitad del tiempo. Es exactamente la mitad del tiempo. O sea, aquí hay algo que está totalmente errado. Quizás Jesús se equivocó, hermano. Quizás Jesús nos mintió. Él no miente, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Romanos 3:4. Sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Caray. Entonces, los que nos han mentido son los hombres. El que nos ha mentido ha sido el sistema religioso. Pues para eso tenemos esto, mire. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios, como es luz, como es lumbrera, nos va a mostrar si es que hay alguna tiniebla en esta enseñanza, hermano. Entonces, aquí está Romanos 3:4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, hermano, eso quiere decir que los que nos han estado mintiendo todo este tiempo, que nos han estado dando a tole con el dedo, como comúnmente se dice, han sido el sistema religioso con sus enseñanzas y doctrinas. Han sido esos lobos rapaces de los cuales advirtió el apóstol Pablo. Mira lo que advirtió el apóstol Pablo antes de que dejara a los hermanos de Mileto. En Hechos 20:29 dice el apóstol Pablo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, o sea, de vosotros mismos, los gentiles, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahí está, el apóstol Pablo lo advirtió. Y aquí el apóstol Pablo, hermanos, se está refiriendo a esos hombres que se levantarían del medio de los creyentes gentiles, que harían una reinterpretación de las escrituras hebreas, es decir, que harían una reinterpretación del Antiguo Testamento, como comúnmente se conoce. Pero no solamente del Antiguo Testamento, hermanos, sino que también aún de todos los libros que están en el Nuevo Testamento. Que por cierto, estos libros del Nuevo Testamento fueron escritos por hebreos, por judíos. Pero esta reinterpretación de las escrituras hebreas, hermano, sería hecho por gentiles, ya sin el más mínimo conocimiento de la cultura en la que vivieron Jesús, Yeshua y los apóstoles, y terminarían por torcer y malinterpretar, dándole un significado totalmente diferente a las escrituras, a esas escrituras. Oigan nada más. Pero ¿qué les parece si empezamos a sacar a luz todas esas mentiras y erróneas interpretaciones que nos han sido enseñadas como si fueran verdades, pero que no lo son? Y hoy solo vamos a hablar de esas mentiras que tienen que ver con la muerte y resurrección de Jesús, de Yeshua, que nos han sido enseñadas como si fueran verdades. Porque hay muchas más mentiras, hermano, pero hoy no solamente nos vamos a concentrar en lo que tiene que ver con la muerte y resurrección de Jesús. ¿Ok? Y mi intención con esto, hermano, no es arruinarte tu domingo de resurrección, sino que tus ojos y tu entendimiento sean abiertos a la verdad para que seas libre. Porque, como ya vimos,
existe una diferencia muy, pero muy grande entre el total de horas que Jesús dijo que su cuerpo estaría en la tumba y entre las horas que los hombres y el sistema religioso nos han enseñado acerca de esto. Es la mitad del tiempo, o sea, son 36 horas. Como vuelvo a repetir, no estamos hablando de un pequeño error de cálculo, sino de algo que está totalmente errado, totalmente fuera de lugar. Eso quiere decir que debe de existir algo que se haya completamente ignorado por esos lobos rapaces, esos gentiles paganos, y que está dentro de la cultura hebrea, pero que no fue tomado en cuenta al querer interpretar el día de la muerte y resurrección del Señor. Pero nosotros hoy sí vamos a tomar en cuenta eso, hermano, que ellos no tomaron en cuenta para poder llegar a la verdad de todo esto. Vea, vamos a tomar en cuenta algunos de los evangelios. Vamos a empezar por Marcos capítulo 15, verso 34. Y dice, a la hora novena, oiga, la hora novena, como vuelvo a repetir, son las 3 de la tarde. Dice, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Verso 35. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. O sea, murió. En el Evangelio de Lucas, capítulo 23, del verso 44 en adelante, dice, cuando era como la hora sexta, oiga, la hora sexta sería mediodía, dice, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Oiga, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, del verso 31 en adelante, dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Oiga, aquí dice, hermano, que no era un día de reposo común y corriente. Se lo digo porque la mayoría del pueblo cristiano se sabe que el día de reposo ordenado por el Padre es el del séptimo día. Solamente que ya no se obedece, ya no se guarda, pero se sabe. Se sabe que ese es el día de reposo ordenado por el Padre, el del séptimo día. Pero aquí está hablando, hermano, de otro día de reposo. Eso es lo que se ha ignorado en la mayoría del pueblo cristiano. No se conoce esto, no se conoce que aparte del séptimo día hay otros días de reposo ordenados por el Padre, que vamos a ir viendo las citas bíblicas de eso. Pero aquí dice, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, o sea, no era el del séptimo día, pues. Eso es lo que, ahí donde se ha equivocado el cristianismo, hermano, en pensar que este día de reposo que se acercaba cuando Jesús murió era el del séptimo día. Error gravísimo, porque se ha torcido y malinterpretado todo. Pero dice, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Verso 41. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. La preparación de la Pascua de los judíos. Ahí se da también la confusión para decir que estas fiestas como la Pascua solamente fueron ordenadas para los judíos. Pero ya hemos explicado esto. Ya hemos explicado
que el pueblo de Israel que habitaba la tierra en ese entonces, hermano, ya no eran las 12 tribus. Eso se piensa porque se ignora la historia del pueblo de Israel. En ese tiempo era solamente la casa de Judá. Judá, la tribu de Judá y Benjamín, los que habitaban en Israel, ahí en Jerusalén, hermano. Eran los únicos que celebraban todavía las fiestas ordenadas por el Padre. Las otras 10 tribus ya habían sido esparcidas en todas las naciones. Amén. Bueno, lo dice ahí, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces, ese es el error gravísimo que se ha cometido en el cristianismo al querer interpretar la muerte y resurrección de Jesús. Pensar que ese día de reposo que se acercaba era el del séptimo día. No, mi hermano, no era el del séptimo día. En Éxodo 12, Levítico 23, ahí habla acerca de la celebración de la Pascua, sobre todo en Éxodo 12, ¿no? ¿En qué fecha se debía de celebrar o se debía de sacrificar el cordero de la Pascua? ¿Recuerda? En el 14 del mes primero, el 14 del mes de Abib. Abib quiere decir primavera. En el día 14 del mes primero es cuando se debía de sacrificar el cordero, que es cuando Jesús murió. Pero recuerda usted el 15 de Abib, ¿qué era? El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Que a todo ese conjunto de 8 días, porque esa fiesta de los panes sin levadura dura 7 días, pero junto con el día 14 se le conoce a toda esa fiesta como los días de los panes sin levadura, porque desde el 14 se sacaba, ya no tenía que haber levadura. Entonces, perdón, a todo ese conjunto de 8 días se le conoce como la fiesta de la Pascua, o también como la fiesta de los panes sin levadura, de una manera general. Entonces, y precisamente en Éxodo 12, dice, y también en Levítico 23, dice que el primer día de esa fiesta de los panes sin levadura, que era el 15 del mes de Abib, así como el último día de esa fiesta, se les consideraba como días de reposo. Así lo dice. Ese es el día de reposo de gran solemnidad que se acercaba. El del primer día de la fiesta de los panes sin levadura, el del 15 de Abib. Ese es el día que se acercaba cuando Jesús murió. Y 2 días después venía el día de reposo del séptimo día. Oiga, nada más. Entonces, ahí está el error que se ha cometido, hermano, en el cristianismo. El pensar que ese día que se acercaba, ese día de reposo que se acercaba, era el del séptimo día. Por eso es que se nos ha enseñado que Jesús murió un viernes por la tarde. Porque se acercaba el día de reposo del sábado. Pero no, porque si fuera así, ya vimos que ahí solamente da un total de 36 horas. Y Jesús dijo que su cuerpo iba a estar en el corazón de la tierra por 72. O sea que, ¿está equivocado eso? Está equivocado, hermano. Jesús no se equivocó. Los hombres son los que se han equivocado. Amén. Entonces, Yeshua, murió en un día de la Pascua, en un Pesaj. Y vamos a ver el texto en el Antiguo Testamento en donde Dios ordenó lo referente a los días de reposo que habría durante la fiesta de la Pascua, que se llama Pesaj en hebreo. Miren, Levítico 23, aquí está el respaldo bíblico, mi hermano, al que no piense que yo me lo estoy sacando debajo de la manga. Dice, vamos a leer desde Levítico 23:1, dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Este sí es el del séptimo día de la semana. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Y vean lo que dice aquí en Levítico 23:5, dice:
en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Ahí es cuando fue crucificado Jesús, en ese día, en el 14 del mes primero. Pero dice, el verso 6, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura, es lo que dice el verso 7. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Oiga, ningún trabajo de siervos, o sea, ¿qué es lo que quiere decir? Día de reposo. Ese es el día de reposo que se acercaba cuando Jesús murió, pero como te das cuenta, ese no es el día de reposo del séptimo día. Ese es el primer día de la fiesta solemne de los panes sin levadura. ¿Ah? Dice, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Ahí está. El séptimo día de la fiesta de los panes sin levadura también es considerado como un día de reposo. Bendito Dios. Levítico 23-24 dice, habla a los hijos de Israel y diles. Esto es para que te des cuenta, esto que te voy a leer a continuación, que Dios consideró otros días como días de reposo diferentes al séptimo día de la semana. Casi esos son días de reposo anuales, ¿verdad? Que se dan cuando son las fiestas ordenadas por el Padre. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo. Este no es el reposo del séptimo día. ¿Ok? Dice, una conmemoración al son de trompetas, una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, otro día de reposo. El primero del séptimo mes, el día 10 del séptimo mes, días de reposo anuales. El primero porque es el día de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Este es el día 10, el día de expiación, Yom Kippur. Dice el verso 29, porque toda persona que no afligiere en este mismo día, será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona dentro de su pueblo, ningún trabajo haréis. Mira lo que dice. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Verso 32. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Pero nuevamente, este día de reposo no es el del séptimo día. Este es un día de reposo anual. Así como el día de reposo que se acercaba cuando Jesús murió es un día de reposo anual. Continúa diciendo en Levítico 23:39. Todos estamos en el séptimo mes, dice. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo. Ahí está. Y al octavo día será también día de reposo. Nuevamente, estos son días de reposo anuales, diferentes al día de reposo del séptimo día. Entonces, cuando en los evangelios, hermano, leemos acerca del día de reposo de gran solemnidad, como lo leímos en el evangelio de Juan, que se acercaba cuando Jesús murió, ese día de reposo ese día de reposo era un día de reposo anual. El del primer día de la fiesta de los panes sin levadura, el día 15 de Abib, seguido 2 días después por el día de reposo semanal. Entonces, Jesús, hermano, él fue inmolado por medio de la crucifixión exactamente el mismo día que el Cordero Pascual era inmolado cada año. Por eso es que el apóstol Pablo, en 1 Corintios 5:7, dice, la segunda parte del verso 7, dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El mismo Juan el Bautista, hermano, él mismo vio, reconoció
que Jesús, que Yeshua era el Cordero de Dios, ese Cordero que debía ser sacrificado. En Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está, mi hermano. Entonces, Jesús, Yeshua, fue sacrificado en la Pascua el día 14 del mes primero. Y entonces este día sería automáticamente un día de preparación para una fiesta. Para un día de fiesta. O para una solemnidad anual de día de reposo. Ya leímos que el 15 del mes primero era un día de reposo de gran solemnidad, un día de reposo anual. El día de reposo del primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Ese día era el que se acercaba, hermano. Entonces, como mencionamos anteriormente, hermano, los días de reposo anuales pueden ocurrir en cualquier día de la semana. Por ejemplo, en el calendario judío actual, los martes y jueves son los más comunes que cualquier otro día de pan sin levadura, siguiente a la Pascua. El jueves es probablemente el más común de todos. Por ejemplo, en 36 años contando entre los años 1998 al 2033, el primer día de los panes sin levadura ocurrirá en jueves 12 veces y en martes 10 veces. Nuevamente, basándonos en el calendario judío actual. ¿Ok? Todos los otros días son menos frecuentes durante este periodo. Ahora, en el año de la crucifixión de Jesús, según el calendario romano, la Pascua ocurrió en un miércoles. Esto significa que el día de reposo anual tuvo que ser en un jueves. Era de hecho este día de reposo el que se acercaba, así que se requería que el cuerpo de Jesús, de Yeshua, fuera puesto en el sepulcro antes de que empezara este día de reposo de gran solemnidad. Ahora, el día de reposo semanal del séptimo día debía de ocurrir 2 días después de esto. Sabemos que el imperio romano, hermano, o sistema religioso establecido que nos ha gobernado por los últimos 2000 años, ¿verdad? Estoy hablando de Roma, nos ha enseñado, porque, sí, hermano, lo que se enseña, porque esto de esa doctrina, hermano, que se enseña, de que Jesús murió viernes por la tarde y resucitó domingo por la mañana, no es solamente en el catolicismo, ¿verdad que no? También los cristianos protestantes, en su mayoría, creen en esa doctrina, en esa misma doctrina. O sea que no es solamente de Roma, no, la doctrina romana, pero también la misma doctrina que se cree en la mayoría del pueblo cristiano protestante. Entonces, ¿qué es lo que nos ha enseñado? Pues que Jesús, que Yeshua resucitó el domingo por la mañana. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Viniendo de Roma, no es casualidad que siempre quieran vincularlo con su Dios Sol, ¿verdad? Porque de hecho, ¿será esto lo que está escrito en la Biblia? Pues no. ¿Será que está escrito que resucitó un domingo por la mañana? Pues no, hermano. Miren, bueno, a los hermanos que están aquí, pues sí van a poder ver este calendario que conseguí, un calendario romano del año 30, oiga, y del año hebreo. El año hebreo es el 3790 al 91. Y entonces, aquí está establecido, ¿no? ¿Cuándo es que sucede el día de reposo semanal? Es vamos a verlo primero en el calendario romano, ¿ok? Sería el 8, ¿verdad? Ahí es donde está el rectángulo. Ese es el día de reposo semanal. Pero el que está en un triángulo es el día 14 del mes de abril, que sería el 5. ¿Lo verán? ¿O quieren que se lo apunte con el láser? ¿Sí lo miran, verdad? Ok. El 5, ahí fue cuando murió Jesús. Antes de empezar el día
panes sin levadura, el día de reposo anual, el hexágono. Entonces, de ahí se ha marcado donde está la flecha. Mira, ahí sería un día, ¿verdad? Pues 2 días y 3 días y 3 noches sería antes de terminar el día de reposo del 7º día, ¿verdad? Exactamente. Jesús resucitó exactamente a la misma hora que él había muerto 3 días y 3 noches antes, ¿no? ¿Sí? Tenía que resucitar a la misma hora, ¿verdad? Si su cuerpo fue puesto en el sepulcro, ya dijimos, a las 5 de la tarde, entonces él tenía que resucitar 3 días y 3 noches después a la misma hora, a las 5 de la tarde. Amén. Pero, como cuando resucitó, hermano, todavía era el día de reposo del 7º día. Porque el día de reposo se acababa a las 6, él resucitó a las 5, antes de acabar el día de reposo del 7º día. Entonces, no podían ir nadie, no podía ir a los sepulcros, estaba prohibido por la ley. Por eso es que las mujeres tuvieron que esperar hasta el siguiente día, muy de mañana, fueron al sepulcro. Es más, vamos a leer los evangelios. En Juan 20:1 dice: el primer día de la mañana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. En Marcos 16:1 dice: cuando pasó el día de reposo, este sí es el día de reposo del 7º día, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Verso 3. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno? El que fue crucificado ha resucitado. Oiga, Mateo 28:1 en adelante dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como una nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Y también en Lucas, miren, Lucas 24:1 en adelante dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Oye, hermano, entonces tenemos en todos estos evangelios que era el primer día de la semana, o sea, domingo muy de mañana, y que la piedra del sepulcro había sido quitada. Pero ahí no dice que haya resucitado esa mañana, ¿o sí? No. Dice que su cuerpo ya no estaba. ¿Por qué? Porque ya había resucitado la tarde anterior, ¿no? Cuando se cumplían las 72 horas que él mismo dijo. No vaya a creer, hermano, que Jesús estaba esperando ahí en la tumba ya resucitado. Estaba esperando ahí sentadito, hermano, esperando que el angelito llegara para que le removiera la piedra. Porque de seguro el ángel había encontrado tráfico y se le había hecho tarde. No, hermano, no crea eso, no.
Jesús no necesitaba que le removieran la piedra para poder salir del sepulcro. No, es más, ese mismo día en la noche, dice que sus discípulos se encontraban reunidos, las puertas atrancadas, laqueadas, por miedo de los judíos. Y Jesús llegó y se presentó en medio de ellos. Pues ni siquiera tocó el timbre, ni siquiera tocó la puerta para que le abriera. No, no necesitó que le abriera. ¿Usted cree que necesitaba que el angelito llegara a removerle la piedra para que saliera? No, hermano, no. Entonces, si su cuerpo había sido puesto en el sepulcro a las 5 de la tarde, pues es la misma hora que él debió resucitar 3 días y 3 noches después, ¿no? 72 horas después. Entonces, él murió ¿cuándo? En ese año, ¿cuándo? Cuando se celebró, cuando se celebró la Pascua, ¿no? Cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua. El día 14 del mes primero, que fue un miércoles por la tarde. Cuando lo transportamos al calendario que nosotros usamos, ¿no? Calendario gregoriano. Entonces, vean, de miércoles por la tarde a jueves por la tarde, ya vimos que a las 5, serían las primeras 24 horas, ¿no? A viernes a las 5 de la tarde, ahí serían las otras 24 horas, que serían 48. Más sábado a las 5 de la tarde, otras 24 horas serían 72. Ahí fue cuando verdaderamente resucitó el Señor, hermano. Antes de terminar el día de reposo del séptimo día. Oiga, nada más. Entonces, esto tira por los suelos, hermano. Esa enseñanza que nos ha sido enseñada, esa doctrina. Sí, hermano. Yo, por ejemplo, ¿sabe cuándo yo empecé a cuestionar esto? No crean que yo siempre lo cuestioné. No, hermano, yo también, por muchos años de mi vida, me dieron la tole con el dedo. Sí. Eso yo lo empecé a cuestionar desde una vez que yo le hice una pregunta en el que ese momento era mi pastor. Le hice una pregunta y después de que él me contestó, dije, ok, entonces voy a investigar si verdaderamente Jesús resucitó el domingo. Porque la pregunta que yo le hice fue, pastor, ¿por qué si en la Biblia Dios ordenó que guardáramos el séptimo día como día de reposo, ¿por qué ahora nosotros guardamos domingo? Si ya está claro que Dios ordenó que fuera el séptimo, no el primero. Y lo que él me contestó fue, oh sí, hermano, nosotros ahora guardamos el primer día de la semana porque en él resucitó Cristo. Ahí me nació esa hambre, hermano. Esa inquietud de querer conocer la verdad. Y fue cuando me puse a investigar esto que le acabo de compartir, hermano. A mí me tomó mucho tiempo de poder ocultar todo. Yo lo estoy dando así ya facilito. Pero a mí me costó mucho tiempo, trabajo, esfuerzo. Total que dije, caray, pues sí, Jesús nos resucitó el domingo. Entonces, ¿qué otra cosa queda? O sea, ¿por qué en la mayoría del pueblo cristiano ahora se guarda el domingo como día de reposo? ¿Por qué? Ya sabemos por qué, ¿verdad? Porque se está obedeciendo al mandamiento de un hombre. Porque el día de reposo ordenado por el Padre es el del séptimo día. Pero resulta que otros lobos rapaces, oiga, así como los llama el apóstol Pablo, lobos rapaces, terminaron por cambiar el día de reposo del séptimo día al primer día de la semana. Eso sucedió en el cuarto siglo, en el concilio de Nicea, del año 325 después de Cristo. Allá por mano del emperador romano Constantino. Constantino, que supuestamente se convirtió al cristianismo, pero siendo un hombre pagano, se trajo todo su paganismo con él, lo ingresó al cristianismo. Entre ellos, la adoración al sol. Entonces
Entonces cambió el día del reposo del séptimo día al primer día de la semana, a domingo, en honor a su Dios Sol. Por eso es que el domingo en inglés se llama Sunday, ¿verdad? Día del Sol. Entonces, la mayoría del pueblo creyente actualmente, aquellos que guardan el domingo como nuevo día de reposo, es porque están siendo muy obedientes al mandamiento de Constantino. Y están desobedeciendo totalmente el mandamiento del Padre Eterno. Por eso, Isaías 29:13, y el mismo Señor lo dijo también en Mateo 15, porque este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Oiga, ahora, de la manera en que te estoy compartiendo que sucedieron estos hechos, hermano, así sí se cumple la señal que el mismo Jesús dijo, ¿no? De que su cuerpo iba a estar en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Que es como tiene que ser, pues. Pero de la manera en que hemos sido enseñados, que su cuerpo estuvo solo 36 horas, ahí entra en desacuerdo. Choca con lo que Jesús enseñó. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 3, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Exactamente, hermano. Ahora, ya te mostré lo que está escrito en los evangelios. Ahora te voy a mostrar, hermano, porque te lo tengo que mostrar. Una cita que se encuentra en Marcos, capítulo 16, en donde aparentemente parece indicar que sí, que Jesús resucitó el primer día muy temprano por la mañana, o sea, domingo por la mañana. Pero que ahí solo, hermano, solo basta, solo es cuestión de en qué lugar se ponga una pequeña coma que aparece ahí, que ya da otra indicación. Es más, hay otras versiones, te lo voy a presentar en la Reina Valera, pero hay otras versiones en donde esa coma la ponen en otro lado y ya indica otra cosa muy diferente. Ahora, déjame recordarte también que al principio, hermano, la palabra de Dios, las Biblias, bueno, la palabra de Dios más bien, no había ni capítulos, ni versos, no había ni puntos, ni comas, ni signos de interrogación, ni de exclamación, nada había, nada de eso había, era todo corrido, todo corrido, hermano. Los puntos, las comas, los capítulos, los versos, eso fue añadido, fue agregado siglos después. No crea usted que los que escribieron los evangelios le ponían coma, punto. No. ¿Ok? Entonces eso nos da la indicación que pudo haber sido una interpolación. ¿Qué es una interpolación? Algo que fue agregado para respaldar cierta doctrina. Y aquí te voy a presentar. Se encuentra en Marcos 16:9, en Reina Valera. Dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, ¿se da cuenta cómo ahí dice que Jesús resucitó por la mañana? El primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Pero vamos a hacer entonces otra vez aquí. Verso 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, ¿se da cuenta cómo así? Ahí sí parece indicar que Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana. Pero vean esta otra versión de la Biblia, la Biblia de las Américas, el mismo verso dice: y después de haber resucitado, muy temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena.
¿Se da cuenta cómo ella se pone la coma? Y allá no parece indicar que Jesús resucitó por la mañana, sino que en la mañana muy temprano Jesús se le apareció a María Magdalena. ¿Sí? ¿Se alcanza a notar eso? En otra versión, la traducción en lenguaje actual también, mire, dice, el domingo muy temprano, después que Jesús resucitó, se le apareció a María Magdalena. Ahí está. Solo es cuestión en dónde se ponga la coma. Eso es todo. Y como lo voy a repetir, las comas, los puntos, los capítulos, los versos no existían, hermano, cuando se escribieron los evangelios. Eso fue agregado después, siglos después. Porque ya vimos que si verdaderamente Jesús hubiera resucitado domingo por la mañana, ahí no se completan las 72 horas que él dijo, ¿verdad? De viernes por la tarde a domingo por la mañana, no se hacen 72 horas, solamente se hacen 36. Entonces esto no puede ser verdad. Se pudiera argumentar mucho sobre esta cita, hermano, pero ya pudimos examinar que si solo se coloca la coma en otro lugar, ya da otro significado totalmente diferente. Y como ya lo mencioné anteriormente, hermano, esta es la única cita bíblica que pudiera respaldar la versión de que Jesús resucitó el domingo por la mañana, pero que no es muy clara ni muy confiable. Pero sin embargo, hay más citas bíblicas que respaldan lo contrario, que en la semana en que murió Jesús, Yeshua, hubo 2 días de reposo, uno anual y el otro semanal. Y que fue sepultado justo antes de empezar el día de reposo anual, que ya vimos que fue a las 5 de la tarde y que en ese año fue un jueves, pero que empezaba miércoles a las 6 de la tarde. Y que resucitó justo antes de terminar el día de reposo del 7º día a las 5 de la tarde. Estando este acontecimiento totalmente de acuerdo con la única señal que el mismo Jesús nos dejó de estar en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches, ¿verdad? 72 horas. Por el contrario, hermano, la versión de que Yeshua resucitó el domingo por la mañana, pues están totalmente en desacuerdo con la única señal que el mismo Jesús nos dejó de estar su cuerpo en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Y sabemos que cada palabra que salió de la boca del Señor, hermano, es verdad. Y que todo argumento humano o mentira va a ser derribado por la verdad. Nada más que resulta, hermano, que a veces la tradición y la costumbre resulta ser en algunas vidas más fuertes que la verdad. Oiga, yo recuerdo en una ocasión que transporté a una señora precisamente en el tiempo de la Pascua y le empecé a compartir esto. Y ella se aferró tanto a su tradición, a su costumbre, que hasta se enojó. No, Jesús sí murió viernes y resucitó domingo. Señora, pero eso solamente hace 36 horas. ¡No! Hasta me puso una estrellita nada más. En Uber. Por ese pequeño desacuerdo. ¿Por qué digo que a veces en algunas vidas la tradición, la costumbre resulta ser más fuerte que la verdad? Hermano, porque al ser humano le aterra el hacer cambios en su vida, cuando ya está tan acostumbrado a hacer algo, lo cual ha estado haciendo o creyendo ya por mucho tiempo. Bueno, y nuevamente voy a repetir esto, hermano, que lo más importante para mí, porque me lo han dicho, oye, pero lo más importante es que Jesús murió y resucitó. Sí, estoy de acuerdo en eso. Ese es el hecho más importante. Pero también el día que sucedió la resurrección es muy, muy importante. ¿Por qué, me dicen? ¿Sabes por qué? Porque ese día hace la diferencia entre estar obedeciendo el mandamiento de Dios o estar obedeciendo el mandamiento de un hombre. Por eso es tan importante. Amén. Sabemos que
Porque la mayoría del pueblo creyente, hermano, ya no se guarda el mandamiento que Dios dio de guardar el séptimo día como día de reposo. Es más, aparece dentro de los 10 mandamientos. Es el cuarto. Pero ya no se obedece. Ya no se obedece por estar obedeciendo el mandamiento de un hombre. Yo sé que quizás eso te sorprenda, hermano, porque nunca te habías cuestionado eso. Nunca, porque así sucede, ¿no? Uno crece, hermano, pensando que eso es verdad, lo que nos han enseñado, y no se atreve uno a cuestionar. Pero como ya vimos, hermano, esto está totalmente fuera de lugar. Lo que se nos ha sido enseñado, cuando lo comparamos con lo que está escrito, está totalmente fuera de lugar, no concuerdan. Y como te dije al principio, te compartí solamente una mentira que nos ha sido enseñada como verdad acerca de la muerte y resurrección del Señor, ¿verdad? Pero a lo largo de los últimos 8 años, el Señor me ha enseñado, hermano, muchas cosas que están totalmente erradas también. Muchas. No es lo único que está errado en la enseñanza que nos ha sido enseñada. No, hay muchas cosas más. Ya por ejemplo la semana pasada, ¿verdad? Hablamos de con qué frecuencia se tiene que celebrar lo que se conoce como la Santa Cena. Y ya vimos también que por ignorar lo que está escrito, muchos lo celebran cada semana. ¿Ya? Por ignorar lo que está escrito, muchos lo celebran cada mes. Por ignorar lo que está escrito, muchos lo celebran cada 6 meses. ¿Y cuál es la forma correcta de acuerdo a lo que está escrito? Cada año. Durante la cena de la Pascua. Cuando Jesús tuvo esa cena de la Pascua con sus discípulos, hermano, es cuando él dijo es cuando dice la Escritura que partió el pan y dio a sus discípulos. ¿Ah? El apóstol Pablo también lo relata, ¿verdad? En 1 Corintios. Porque yo recibí del Señor lo que también nos enseñó. Que la noche que fue entregado, partió el pan. ¿Y qué pan era ese? Pan sin levadura. Pan sin levadura. Entonces, ¿por qué en las iglesias dan pan bimbo? Bolillo. ¿Por qué? Pan con levadura, ¿por qué? Si Jesús no tomó pan con levadura, hermano. Por ignorar las escrituras, por ignorar lo que está escrito. ¿Se da cuenta? Como hay muchas cosas que no son como se nos han sido enseñadas. Por eso el mismo Jesús dijo, nos aconsejó que escudriñáramos las escrituras. Oiga, y escudriñar, hermano, no es leer un texto, leer otro y otro y otro. Eso no es escudriñar. Muchos piensan que eso es escudriñar las escrituras. No, escudriñar es profundizar en un texto, hermano. Ya que profundizaste, ya que lo entendiste correctamente, te pasas a otro. Eso es escudriñar. Es más, por no escudriñar las escrituras, se ha terminado por malinterpretar la razón por la cual Jesús vino. Así lo dice él también, ¿verdad? Mateo 5:17, la versión Nueva Traducción Viviente. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad. Hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley hasta que su propósito se cumpla. ¿Está, hermano? ¿Y esto es lo que cree la mayoría del pueblo cristiano? No. La mayoría del pueblo cristiano piensa que Jesús vino a clavar en la cruz la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque no creen a sus palabras. Por eso. Muchos están obedeciendo a mandamientos de hombres, están desechando el mandamiento de Dios. Por eso el Señor dijo, se lo voy a volver a repetir.
Isaías 29:13. Con esto vamos a cerrar. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Oigan nada más. Han estado creyendo más a ese mandamiento de hombre, que Jesús murió un viernes por la tarde y resucitó domingo por la mañana. No, que por eso ahora se guarda el domingo, porque en él resucitó Cristo. No, ya vimos hoy que no, que eso es mentira. Jesús no resucitó el domingo para que ahora se guarde el domingo. Se está guardando por estar obedeciendo al mandamiento de Constantino. Bendito sea el nombre del Señor. Volvamos a obedecer, volvamos a guardar, hermano, la palabra del Señor, lo que está escrito en su bendita palabra. Bendito sea su nombre, aleluya. Ya la próxima semana, hermano, como ya se aproxima el fin de año bíblico y el principio, por ejemplo, la Pascua, entonces vamos a hablar la próxima semana del calendario bíblico. Vamos a ver que es muy diferente al calendario judío actual. Para saber exactamente cuándo es que se tienen que celebrar estas fiestas ordenadas por el Padre. Eso va a ser la próxima semana, así es que los invitamos a que nos mire, hermano. Empezamos a las 6:30 de la tarde los domingos. Amén. Mientras tanto, que el Señor les bendiga. Fue un placer el estar compartiendo todo esto, hermano, que Dios mismo se ha encargado de estarnos enseñando en este ministerio. Y esperamos que les sea de gran bendición. Esta enseñanza queda grabada en nuestra página de ministerio en Facebook, Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Comparta, hermano. Bendiciones y hasta la próxima. Adiós.